Bienvenidos, mi nombre es Martín Torrado, trabajo en el equipo soporte de Artech y en este webinar vamos a estar hablando de aplicaciones SD offline para la nueva versión de GeneXus X Evolution 3. Entonces vamos a comenzar por lo básico, es decir, a qué le llamamos aplicaciones offline. Las aplicaciones offline son aplicaciones parcialmente conectadas, ¿sí? Son aplicaciones autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy utilizando mi aplicación en mi device conectado a internet y yo pierdo esa conexión a internet, la aplicación va a seguir funcionando y eventualmente cuando yo retome la conexión a internet se va a generar un proceso de sincronización con el servidor, con la base de datos del servidor centralizado. Entonces decimos que son aplicaciones que funcionan en todo momento, ya sea que tenga o no tenga conexión, ¿sí? Y que acceden a datos locales con la posibilidad de ejecutar lógica compleja al lado del dispositivo. ¿Por qué hacemos este tipo de aplicaciones? Bien, las hacemos precisamente por lo que decíamos antes, porque no siempre vamos a contar con escenarios en los cuales dispongamos de conexión a internet. Por lo tanto, yo voy a poder estar en un lugar en el cual no consiga conexión a internet y la aplicación va a tener que seguir funcionando, ¿sí? Entonces decimos que hacemos aplicaciones más completas y aplicaciones más funcionales. Y sobre todo, yo en las PPTs lo subrayé y lo puse en negrita porque me parece muy importante, es que resolvemos un abanico muy grande de nuevos escenarios en los cuales que las aplicaciones sean offline ya deja de ser algo deseable y pasa a ser un requerimiento del sistema. Ejemplos tenemos miles. Por ejemplo, aplicaciones de fuerza de venta, ¿sí? En las cuales mi venta no puede depender de si mi dispositivo está conectado o no está conectado a internet. Entonces ya sabemos qué son las aplicaciones offline y por qué las hacemos. Ahora lo que les quería comentar es un poco sobre la arquitectura. ¿Y qué mejor para hablar de arquitectura que comparar con un modelo que nosotros ya conocemos, que es el modelo de la arquitectura de aplicaciones SD en la Evolution 2. Si recuerdan, lo que nosotros teníamos hasta la Evolution 2 es nuestro device con la aplicación instalada que se conecta a través de una capa de servicios REST a nuestra base de datos en el servidor centralizado, ¿sí? Y se conecta para nutrirse de datos y para ejecutar inserts, updates, deletes, ¿sí? Del lado del servidor. ¿Sí? Básicamente esa era la arquitectura que nosotros veníamos trabajando hasta la Evolution 2. Y si bien hay muchas cosas que se mantienen en la arquitectura de la Evolution 3, nosotros ahora vamos a contar con una base de datos del lado del cliente. ¿Sí? Una base de datos SQLite que ya viene preinstalada tanto en Android como en iOS. ¿Sí? Es un motor de base de datos que viene preinstalado en Android y en iOS. Entonces, nosotros tenemos esta base de datos del lado del cliente porque tenemos más requerimientos de procesamiento de datos del lado del cliente. Entonces, se va a ejecutar lógica mucho más compleja del lado del cliente y vamos a necesitar entonces generar código nativo que va a ser Java en Android y Objective-C en iOS. Lo que tenemos también es hablar un poco de los eventos Start, Refresh y Load, ¿sí? Que se ejecutaban antes del lado del servidor en la arquitectura online y ahora pasan a ejecutarse del lado del cliente accediendo a datos locales. Los eventos de usuario siguen siendo interpretados, solo que las aplicaciones offline, si llaman a un objeto offline, lo hacen de forma local y no precisan ir al servidor para ejecutarlo. También una cosa destacable en esta arquitectura es que tanto la base de datos del cliente como la base de datos del servidor se van a tener que mantener consistentes, ¿sí? Se van a tener que mantener coherentes una con la otra. Y eso lo hacen a través de un proceso que nosotros llamamos proceso de sincronización, que lo vamos a ver ahora más adelante en esta charla. Pasemos a ver entonces ahora cómo es que hacemos esto nosotros en GeneXus. Nosotros contamos con una propiedad que se llama Connectivity Support, que está a nivel de todos los objetos SD. Y tiene tres opciones.
online, offline y inherit, ¿sí? O heredar. ¿Y qué es lo que hacen estas tres opciones? Bueno, la online es la default en un objeto SD main, ¿sí? Y es como nosotros veníamos trabajando hasta la Evolution 2, ¿sí? Con nuestra aplicación totalmente conectada. La propiedad inherit viene por default en todos los objetos SD que no sean main, es decir, que van a heredar el comportamiento del padre que lo llama. Y la propiedad offline es la que hoy más nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo a un objeto le pongo la propiedad Connectivity Support Offline? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una aplicación para un evento, por ejemplo, ¿sí? Y yo tengo un dashboard al cual, que lo tengo seteado como main, al cual yo le pongo la propiedad Connectivity Support Offline. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Bueno, la próxima vez que yo ejecute o compile, se me va a crear un objeto, un nuevo objeto, que se llama Offline Database Object, ¿sí? Que es el encargado de determinar cuáles son las tablas que van a la base de datos del cliente y también cuáles son los datos que se llevan cuando se sincroniza. Porque obviamente la base de datos local no va a ser la misma que la base de datos del servidor, va a ser una versión reducida. Entonces, ¿cómo determinamos cuáles son las tablas que se van a llevar a la base de datos del cliente? Bien. Yo les traje este ejemplo para que este concepto quede bien claro. Y es siguiendo el hilo de lo que veníamos charlando. Una aplicación, por ejemplo, para un evento. Yo tengo un dashboard que llama a un word with sesiones, a un word with speakers y a un word with tweets, ¿sí? Entonces, ¿qué tablas van a ir a parar a la base de datos interna del device? Yo a mi dashboard le pongo Connectivity Support Offline, ¿sí? Que mi dashboard, como decíamos, es un objeto SD main, que por default va a venir con la propiedad Connectivity Support Online. Entonces yo se la cambio y se la pongo a Offline. Le digo que la aplicación a partir de ahora yo quiero que funcione sin conectividad. Entonces, si recordamos, tenemos el objeto WordWith, sesiones, speakers y tweets. La propiedad que van a traer esos tres paneles por default va a ser inherit, es decir, heredar el comportamiento del padre que lo llama, que en este caso es el dashboard, que tiene la propiedad offline. Por lo tanto, ellos van a heredar ese comportamiento offline y se van a agregar a las tablas que acceden, se van a agregar a la base de datos del device. Es decir, se va a agregar la tabla sesiones, la tabla speakers y la tabla tweets. ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, esto me parece bien, pero yo quiero que los tweets se vean solamente con conectividad a internet? Porque quiero que siempre el usuario los vea actualizados. Que tenga conexión a internet cuando quiera ver los tweets, para ver los últimos tweets, por ejemplo. Entonces lo que hago es jugar con la propiedad de Connectivity Support y al panel Word with SD le pongo Connectivity Support Online. Entonces ahí yo estoy obligando que los tweets se vean solamente cuando hay conectividad. Por lo tanto, las tablas que ahora se van a llevar al device van a ser solamente sesión y speakers. Cabe aclarar también que si una tabla tiene una foreign key a otra tabla, la tabla referenciada también se va a llevar al dispositivo. Entonces vamos a ver ahora la navegación de este objeto Offline Database. Como pueden ver, tiene un evento synchronize para cada una de las tablas involucradas. Y en cada uno de esos eventos, que es un for each básicamente a la tabla, vamos a ver cuáles son las condiciones que aplica, ¿sí? Las condiciones se utilizan como cualquier otro objeto GNexus. Se aplican a las tablas para saber qué datos se llevan al dispositivo. ¿Por qué se aplican estas condiciones? Bueno, pueden ser por temas de seguridad, que yo no quiero que se vean todos que un usuario vea todos los registros, o por tema de capacidad, ¿sí? De memoria del device, ¿sí? Yo no puedo llevar todos los registros de la base de datos del servidor a mi device porque quizás son miles de registros y aún supero la capacidad de mi device. Por lo tanto, por esas dos razones, nosotros vamos a poder aplicar filtros. Como vimos en las PPTs anteriores, nosotros podemos filtrar por tablas, es decir, podemos diferenciar o discriminar por tablas cuáles son las tablas que yo quiero que se lleven de la base de datos del servidor a mi device, ¿sí? Pero también, como vamos a ver ahora, podemos filtrar por registros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, agregamos una condition, supongamos con el mismo ejemplo que venimos trabajando, que yo quiero que los speakers de mi evento, solo quiero que me traiga al device los speakers que para mí son importantes. Es decir, los speaker VIPs
igual true. Entonces yo agrego en la solapa conditions esa condición y como pueden ver se me agrega una constraint a la navegación del objeto que va a seguir haciendo ese for each a la tabla de speakers, pero a su vez le agrega una constraint en donde los speakers VIP igual true. Quiere decir que solo va a traer los speakers importantes. Una nota importante que vale la pena aclarar es que no tenemos reorganización, es decir, la base de datos hace un create cada vez que modificamos el modelo de datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la sincronización de datos, ¿sí? Es una sincronización que va a tener un proceso de enviar datos desde la base de datos de nuestro device al servidor y un proceso que recibe datos del servidor a la base de datos del device, es decir, a la base de datos del cliente. Entonces, empezando por el proceso de recibir datos, hay dos formas de sincronización, automática y manual, ¿sí? Entonces nosotros de la forma automática tenemos las siguientes propiedades, ¿sí? Que están a nivel del objeto offline database. Tenemos la propiedad data receive criteria, que por default va a venir en un application launch, ¿sí? Pero también tiene la propiedad after elapsed time y manual, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando yo seteo data receive criteria con la propiedad on application launch? Bueno, lo que va a pasar es que yo voy a recibir datos cada vez que la aplicación hace un launch, es decir, cada vez que yo levante la aplicación y además haya pasado el minimum time between receives, que es la segunda propiedad, que actualmente está seteada en 600 que son segundos, digamos, es decir, van a pasar 10 minutos. Cuando yo abra la aplicación y a su vez hayan pasado 10 minutos, la aplicación va a hacer un receive de datos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo seteo la propiedad data receive criteria en after elapsed time? Bueno, esta propiedad es complementaria a la anterior, es decir, se va a efectuar un receive de datos cada vez que hayan pasado 600 segundos desde la última vez que recibí datos. Entonces es complementaria a la propiedad anterior. Y este receive de datos se puede dar de dos formas, ¿sí? Que es la última propiedad que ustedes ven en pantalla, el data receive granularity. Se puede dar by row o la otra opción que es by table. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, by row lo que tiene es, me va a enviar los datos del servidor a la base de datos del cliente solamente los datos modificados, es decir, solamente las rows modificadas. Y by table lo que va a hacer es, cada vez que haya alguna modificación, me va a enviar toda la tabla. Es decir, me va a enviar la tabla íntegra, la va a borrar del lado del cliente y me va a traer de vuelta toda la tabla. Esto tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el by row tiene la ventaja de que la transferencia de datos desde el servidor al cliente es poca, porque solo me va a estar enviando los datos modificados. Pero la desventaja que tiene es que hay mucho procesamiento del lado del servidor, porque tiene que buscar cuáles son esos datos que fueron modificados. En cambio, en bytable es al revés, digamos. Tiene poco procesamiento del lado del servidor, porque manda toda la tabla cada vez que hay una modificación, pero hay muchos datos en la transferencia, porque precisamente está mandando toda la tabla del servidor al cliente. Y luego tenemos, como decíamos, la propiedad manual, que es que nosotros vamos a decidir cuándo se hace el receive de datos, ¿sí? Como ven, cuando seteamos la propiedad en manual, la segunda propiedad que teníamos antes, que se llama minimum time between receives, desaparece porque ya no tiene sentido el tiempo de espera entre los receives, porque lo voy a ejecutar yo manualmente, ¿sí? ¿Y cómo lo ejecuto manualmente? Bueno, como está ahí en pantalla, lo ejecutamos a través del synchronization.receive. Vale destacar que si yo seteo la propiedad en automático, es decir, on application launch o after elapsed time, eso no quita que también pueda utilizar la sincronización manual. Es decir, yo también voy a poder aparte utilizar el synchronization.receive en eventos de usuario, en algún botón, etc. Esto en cuanto a recibir datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el send de datos, es decir, cómo yo envío datos desde la base de datos local en el device a la base de datos del servidor. ¿Sí? Para eso contamos con la propiedad
a nivel del objeto offline database object, ¿sí? Que se llama send changes y tiene, como pueden ver en pantalla, estas tres opciones. La opción por default, que es when connected, que lo que va a hacer es enviar datos apenas yo consiga conexión a internet en mi device. Es decir, yo estoy trabajando de forma offline y cuando yo consigo conexión a internet, automáticamente se envían esos datos al servidor. ¿Sí? Luego tenemos la opción manual, que lo que hace es homólogo al receive de datos. Es decir, yo utilizando el método synchronization.send, envío cuando a mí me parezca a nivel de programación, envío los datos del cliente al servidor. De nuevo, yo puedo tener la opción when connected seteada y utilizar igualmente la forma manual en mi programación. Sería utilizar este método synchronization.send. Y por último, la opción never, que es que nunca enviamos datos del cliente al servidor. Una utilización de esta propiedad puede ser, por ejemplo, en una aplicación de finanzas personales en la cual la sensibilidad de los datos es tal que yo no quiero que nunca se envíen esos datos desde el cliente al servidor. Entonces, quería hacer, antes de terminar con esta PPT, dos aclaraciones. La primera es que cuando nosotros creamos una aplicación offline en GNexus y la instalamos en el device, ¿sí? Se va a crear una tabla que se llama GX Pending Events, en la cual se van a guardar todas las modificaciones que yo hago de manera desconectada, es decir, cuando yo estoy desconectado en mi aplicación a internet, se van a guardar todas las modificaciones que yo voy haciendo y en el mismo orden que yo las voy haciendo, para así luego poder, cuando consiga conexión a internet, replicarlas en el mismo orden en la base de datos del servidor, ¿sí? Para que precisamente esas bases de datos queden consistentes entre sí. Además, esa tabla, la GX Pending Events, vamos a tener asociada a cada modificación un estado, ¿sí? Al cual vamos a poder acceder mediante la Synchronization Events API, ¿sí? Que es una API que nosotros disponibilizamos para ver si hubo errores en el envío de datos y tomar decisiones pertinentes en cada caso. Se podría decir que con esta API nosotros podemos tomar decisiones sobre o hacer un manejo de errores en la sincronización. Y otra de las aclaraciones que quería hacer es que todo lo que yo quiero que se sincronice en mis aplicaciones offline, lo tengo que hacer con Business Components, ¿sí? No se toma en cuenta los news ni los for each. Bien, hechas estas dos aclaraciones, pasamos a ver ahora los conflictos en la sincronización, ¿sí? Es un caso específico en el cual nosotros tenemos dos devices, ¿sí? Con la misma aplicación instalada y los devices están por el momento desconectados de internet, ¿sí? Y también tenemos una base de datos centralizada en la nube que en una etapa inicial no tiene datos. Entonces, el device 1 tiene, hace un insert, digamos, del país Uruguay y el país Brasil, ¿sí? Con sus respectivas ciudades, Porto Alegre y Montevideo, ¿sí? En las tablas de country y en las tablas de city, ¿sí? Hay que destacar que es muy importante que tanto las claves de Country ID como de City ID son autonumeradas, ¿sí? Esto es muy importante para este caso específico de manejo de conflictos. Entonces, el device 1, como decíamos, hace ese insert de Uruguay y Brasil, y el device 2 hace un insert de Argentina y Paraguay, ¿sí? En las mismas tablas, ¿sí? También con las claves Country ID y City ID autonumeradas. Entonces, ¿qué pasa cuando esos dos devices consiguen conexión a internet y quieren sincronizar con el servidor de base de datos centralizado? Bueno, supongamos que el device 2 es el primero en conseguir la conexión y sincroniza los datos con el servidor. Entonces va a enviar a Argentina, Paraguay, Buenos Aires y Asunción, los va a enviar a las tablas del servidor. Y cuando el device 1 quiere hacer la sincronización, se va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer un insert en las mismas tablas con los mismos ID. Es decir, cuando va a querer meter Uruguay con el Country ID 1, se va a encontrar con que ya existe un Country ID 1 que es Argentina, que fue el ingresado por el device 2. Entonces, ¿cómo se soluciona ese conflicto? Bueno, lo soluciona automáticamente el servidor. Como son claves autonumeradas, lo que hace es seguir sumando, digamos, esos números en la numeración. Es decir, toma a Uruguay y a Brasil, pero les asigna el valor siguiente al último valor que ya existe. Es decir, como ya existía Argentina 1 y Paraguay 2, a Uruguay le cambia el ID y le pone Uruguay 3, Brasil 4.
¿sí? Y lo interesante de todo esto es que las modificaciones también se hacen en cascada, es decir, Uruguay con el ID 3 y Brasil con el ID 4 también los modifica en la tabla City. Como tiene clave foránea, va y los modifica ahí, para que quede todo consistente. ¿Y qué pasa con los datos que yo tenía en mi device, que tenía Uruguay 1, Brasil 2? Bueno, lo que hace es modificar hacia atrás. Una vez que modificó en el servidor y quedó todo consistente, va y modifica en el device. Entonces queda todo el ambiente, digamos, consistente y con los valores finales que ustedes están viendo ahora en pantalla. Entonces de esa manera es que se resuelven los conflictos con claves autonumeradas. A continuación, de lo que les quería hablar es un poco de prototipación y GAM, ¿sí? En el tema de prototipación es bien cortito. Lo que les quería comentar es que el KVN no va a estar disponible para testear aplicaciones offline. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como les contaba, vamos a estar generando en nuestras aplicaciones offline lógica compleja, ¿sí? Que va a requerir la generación de programas en código nativo. Va a ser Java en Android y Objective-C en iOS. Y el KVN solo interpreta metadata, por lo tanto no va a poder ejecutar este tipo de lógica. Por lo tanto, no nos va a servir para el testeo de aplicaciones offline, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es compilar y ejecutar esas aplicaciones en los devices. Y luego sobre GAM lo que les quería comentar es que, punto número 1, las credenciales se mantienen en el servidor. Esto es por un tema de seguridad. Yo no voy a llevar las credenciales de los usuarios a las bases de datos de los dispositivos, ¿sí? Las credenciales se van a mantener en el servidor. Y de esto se desprende el punto número 2, que el login va a ser solamente online, ¿sí? Yo solo voy a poder hacer un login en mi aplicación cuando tengo conexión a internet. Entonces, si miramos el punto número 3, podemos decir que la autenticación de usuarios se va a poder hacer solamente, como decíamos, en forma online, pero si yo luego de hacer la autenticación pierdo la conexión, voy a poder seguir accediendo a las pantallas offline de mi aplicación, ¿sí? Bien, y por último, comentarles un poco cómo convertimos nosotros nuestras aplicaciones que venimos trabajando en la Evolution 2, ¿sí? Las aplicaciones online, cómo las pasamos a aplicaciones offline ahora en la Evolution 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que comentábamos antes en esta charla, es decir, cambiar la propiedad Connectivity Support a offline, ¿sí? Por default nosotros vamos a tener la propiedad seteada en online, entonces la vamos a cambiar a offline, ¿sí? Luego vamos a elegir qué forma queremos que se envíen y reciban datos, como vimos también en las PPTs anteriores, ¿sí? Si queremos que sea automático, manual, con qué la granularidad, si va a ser by row, by table, todas esas opciones tenemos que setearlas, ¿sí? Y muy importante, recordar que es absolutamente necesario que los cambios que nosotros queramos que se envíen a la base de datos del servidor tienen que ser mediante Business Components, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, también aplicar filtros, es decir, si se acuerdan, nosotros podemos decir qué tablas queremos que se envíen a la base de datos del device, ¿sí? De esas tablas, cuáles son los registros que nosotros queremos que se envíen. Entonces, aplicar esos filtros, ¿sí? Y luego hacer un rebuild del objeto main, ¿tá? Y recordar también que hay algunos data types que no son compatibles, ¿sí? Ahí tenemos en las PPTs algunos ejemplos como el mail message, el cookies, Excel document, etc. Para más información pueden ver en el wiki. Yo voy a dejar algunos links para que se informen más sobre este tema, pero dejar como conclusión de que es muy fácil hacer el cambio de nuestras aplicaciones online a offline. Bueno, entonces esto era todo lo que yo quería comentarles por hoy sobre la aplicación SSD offline. Los invito entonces a descargarse la Evolution 3, a probarla y a utilizar todos los beneficios que esta brinda, ¿sí? que nosotros estuvimos conversando en esta charla. Y si quieren por alguna duda contactar conmigo, les dejo mi mail en las PPTs, es mtorrado@genexus.com. Y bueno, y muchas gracias.